Paqui Carmona Luna con la conferencia Infografías. Profesora. Hola, buenas tardes desde España y ya me imagino que es muy temprano por allí. No sé si me escuchan bien, ¿se oye bien? Se oye muy bien. Perfecto, estupendo. Pues nada, en cuanto ustedes me digan, yo procedo con la presentación. Creo que puedo compartir pantalla, ¿es cierto? Perdón si tardo mucho, pero es que se oye con Sí. retardo el sonido. Profesora, pueden empezar y De compartir acuerdo, pantalla. Todo está habilitado. de acuerdo. Muchísimas gracias por su invitación a la Universidad de Panamá. Les comparto mi presentación. Díganme si pueden ver. Un momentito. Un momento, vale. Es que voy a arrastrar. Aquí está. Se ve ya, ¿verdad? Es una presentación de Geniali. Bien. Si me confirman que se ve la pantalla, porque yo no puedo ver desde aquí si se está proyectando la presentación. Sí se proyecta. Eh, de acuerdo, muchas gracias. Comenzamos primero con un pequeño índice de la presentación. Vamos a hablar de qué es una infografía, cuál es la finalidad de la infografía, qué partes debería tener una infografía, qué tipos de infografías hay, cuáles son las herramientas más frecuentes para hacer infografía, la webgrafía en la que he basado mi investigación para la presentación y una pequeña evaluación de la sesión si da tiempo. Así que comenzamos. Voy a proyectar un pequeño vídeo. El vídeo no es mío, es de la agencia Montenegro, una agencia de publicidad, que habla sobre qué es una infografía. Un vídeo muy cortito, dura 1 minuto y medio aproximadamente. Y espero que se pueda ver y se oiga. Le voy a dar al play un momentito. ¿Qué es, para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otra forma serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas, hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar, como son ilustraciones, mapas, iconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez, pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web. ¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacer la correspondiente investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener. Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Es muy importante que al final se mencionen las fuentes de donde se sacó la información o citar al correspondiente autor. No olvides leer los términos y condiciones de los sitios de origen. Bien, con esto espero que le haya quedado un poquito claro sobre lo que va la presentación. Entonces, ¿qué es una infografía? Pues es una representación visual de un contenido, pero este contenido se va a hacer de una forma más clara, más breve. Es como un resumen, pero utilizando diferentes tipos de soporte gráfico. Sobre todo, lo que se trata es de que la lectura sea más fácil, más asequible, más comprensible y más amena. Poseen un gran potencial comunicativo, como hemos dicho, porque usan un soporte visual, porque usan ayuda visual,
y esto permite procesar la información de una manera más rápida, facilita la comprensión del contenido. Luego hablaremos de por qué es importante facilitar la comprensión del contenido. Ahora lo van a ver en la siguiente diapositiva. Vale. ¿Cuál es la finalidad de una infografía? ¿Para qué podemos usar una infografía en educación? Pues el uso de la infografía en educación puede aportar muchos beneficios, sobre todo para facilitar el aprendizaje gracias a la evocación y la metacognición. Es una manera de emplear la metacognición a través de un resumen gráfico, además de estimular la creatividad. Puede ser además un soporte de atención y de ayuda para alumnado que presenta dificultades a la hora de procesar el lenguaje verbal o que tiene dificultades con la comprensión lectora o la capacidad de atención. Por ejemplo, alumnado con déficit de atención, alumnado con dislexia o con otro tipo de dificultades. Es muy útil utilizar este tipo de soporte porque ayuda a comprender mejor lo leído. Por otra parte, el contenido que se quiere comunicar debe haber sido interiorizado previamente, es decir, el comunicador de la infografía debe haber interiorizado ese contenido, elegir un tema y plasmarlo de la forma más sintética posible, ya que es un ejercicio de síntesis, como hemos dicho, de organización, y se trata de poner los conceptos clave en relieve, es decir, vamos a tomar las ideas principales de lo que queremos transmitir, dejaremos un poco de lado la idea secundaria, aunque en algún momento puede ser que necesitemos alguna pincelada de ella, pero de lo que se trata es principalmente de plasmar las ideas principales, ayudándonos de un soporte gráfico o de otro tipo de imágenes. Como dice Valero, da significado a una información plena, suficiente y actualizada y permite comprenderla. Para más información, les remito, si quieren, a la página de investigación docente, en la que habla de por qué es importante los esquemas para la evocación, para la metacognición, y en ella habla también de la infografía, ¿de acuerdo? Si quieren profundizar un poquito más sobre metacognición y evocación, les derivo a esa página. De todas formas, les animo a que investiguen sobre metacognición porque hoy en día se está convirtiendo en un pilar fundamental para la evaluación formativa, para dar respuesta a las necesidades del alumnado, es decir, para que no todo se quede en una calificación numérica, sino que el alumnado reciba una retroalimentación provechosa que le sirva para hacer reajustes en su proceso de enseñanza-aprendizaje y que de esta manera pueda mejorar sus resultados. ¿Qué partes debe tener una infografía? Pues bien, las partes principales o básicas de una infografía serían la preparación, es decir, qué tema o de qué tema voy a hablar en mi infografía, un desarrollo que, como hemos dicho, no debe ser excesivamente amplio, es decir, el texto que yo voy a poner en una infografía no debe ser no debe estar muy cargado, porque entonces se perdería el sentido de la infografía. Editar el borrador y publicar. Para ello vamos a usar diferentes herramientas y ahora hablaré de ellas. En este caso, esta pequeña infografía que yo he hecho a modo de resumen de esta presentación está hecha con Canva y simplemente pues he tomado las partes más importantes de la presentación, las he resumido y las he puesto en una infografía que en este caso es estática, es decir, esta infografía se puede descargar en formato PDF, en formato imagen, por lo cual es muy fácil transmitir la información porque yo puedo hacer incluso una captura de pantalla y mandarla por un dispositivo móvil. O puedo compartirla. He escuchado antes que estaban hablando de la plataforma Classroom, pues en los entornos virtuales de aprendizaje, sea Classroom, sea Microsoft Teams, sea Moodle, podemos compartirla como material, es muy fácil, simplemente a través de un enlace o incluso nos permite subir el archivo. Entonces, utilizar los recursos que nos proporciona, por ejemplo, herramientas como Canva, es muy útil para trabajar la infografía, para hacer infografía. De acuerdo.
Si queremos más información, vamos a desplegar un poquito o vamos a desarrollar un poco cuáles son estas partes de cómo hacer una infografía. Tendríamos la preparación, que es, como hemos dicho, escoger el tema que nos interese, comunicar, investigar sobre él. Todas estas recomendaciones también sirven para el alumnado, es decir, nosotros podemos utilizar la infografía tanto para facilitar el aprendizaje de nuestro alumnado como para recoger digamos, un producto de lo que han aprendido. Entonces les podemos proponer, digamos, el realizar una infografía para ver si han adquirido los conocimientos que les hemos transmitido. Entonces se investiga, se obtienen datos específicos y avalados, se intenta ser riguroso con la información, por supuesto, y es muy importante adaptar el contenido a la audiencia, es decir, yo no voy a hacer una infografía que vaya destinada a un alumnado de educación primaria, igual que haría una infografía que va destinada a un alumnado de una carrera universitaria de empresariales. Obviamente, los recursos que yo voy a utilizar van a ser mucho más elaborados para el alumnado universitario que para el alumnado de primaria. Eso ya depende, como hemos dicho, de la audiencia a la que va dirigida. Incluso puede utilizar estas infografías como herramienta de comunicación con la familia. A la hora de poner en marcha algún tipo de actividad o de explicación de algún proceso que se vaya a llevar a cabo en los centros educativos, es muy útil elaborar una infografía porque, como digo, se puede transmitir a la familia a través de una imagen, a través de un enlace, es muy cómodo y cuanto más sencillo lo hagamos, más información nos aseguramos de que le llegue a la familia. ¿Qué parte debería tener una infografía? Pues escribimos un título que no supere las 10 palabras o los 70 caracteres. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando los títulos son excesivamente largos, descubrimos que muchas veces el alumnado deja de leer a partir de la cuarta o quinta palabra. Entonces, debemos intentar que cuando vean el título de la infografía, a golpe de vista, les llegue la información. Podemos también buscar inspiración en otras infografías que traten temas similares. Para ello, por ejemplo, la herramienta Canva proporciona una batería de infografía muy rica, elaboradas por otros docentes, y podemos utilizarlas de inspiración. Usar herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición, y ahora después hablaré de algunas de ellas, de las más básicas, digamos. Realizamos un borrador previo, podemos incluso proponer al alumnado que realice un resumen escrito a mano, porque también es importante promover la escritura a mano, sobre todo en las etapas más bajas de la educación obligatoria. Entonces podemos proponer primero que hagan un resumen a mano y que después lo pasemos a una herramienta digital. Podemos incluso corregir ese resumen previamente los docentes para que cuando se pase a la herramienta digital ese resumen ya esté, digamos, ese borrador ya haya pasado por un filtro. Elegir bien la tipografía. ¿Y por qué digo esto? Pues porque no todas las tipografías son adecuadas para alumnado con dificultades, por ejemplo, con discapacidad visual o con dislexia. Entonces, tenemos que buscar una tipografía que sea clara, evitar la cursiva, evitar los tamaños excesivamente pequeños o excesivamente grandes, a no ser que tengamos alumnado con discapacidad visual, en el que en ese caso buscaremos ampliar el tamaño de la tipografía. Recordar usar los principios DUA de adaptación, y como estoy diciendo es muy importante para adaptarnos al alumnado, para tener una plena inclusión de alumnado con alguna dificultad. No usar demasiado texto o demasiadas imágenes porque pueden distraer del propósito final de la infografía, que es transmitir una información básica. Escoger los colores, no deben ser ni excesivamente oscuros, ni demasiado llamativos, ni demasiado claros, porque entonces puede, digamos, contribuir al aburrimiento del alumnado. Entonces, tenemos que buscar una mezcla de colores, que eso es también importante, que sea atractiva, sin que distraiga excesivamente.
Y por último, hacer una revisión de errores ortográficos, tipográficos o de falta de veracidad. Es muy importante insistir en la revisión de errores ortográficos o tipográficos porque contribuyen a que la infografía pierda, digamos, seriedad, ¿no? Pierda pues ese aspecto que queremos darle académico y si encontramos infografías con errores ortográficos, da la sensación de que se han hecho como de manera apresurada o de que no están hechos por una persona que conozca el tema. Y como digo, por último, editar el borrador y publicar. Recordamos revisar la ortografía, como digo, revisar errores tipográficos, respetar los derechos de autor y citar a las fuentes utilizadas y publicar el contenido. Como decía el vídeo, existen diferentes tipos de infografía. Yo me voy a centrar en las tres más básicas, en las estáticas, en las dinámicas y en las interactivas. ¿Cuáles son las infografías estáticas? Pues son todas aquellas que se transmiten, como decimos, a golpe de vista, es decir, que se pueden descargar en un archivo PDF o en una imagen, no hay movimiento, no podemos interactuar con los elementos dentro de la infografía, es decir, no me va a enviar a otro sitio externo, simplemente yo veo la información y la leo. Y para ello un gran ejemplo de herramienta para hacer herramientas estáticas es Canva. Por otro lado tenemos las herramientas dinámicas que se pueden presentar en formato de vídeo o de GIF, es decir, hay movimiento pero no hay interactividad, volvemos a lo mismo. Yo no puedo pinchar en la infografía, en la pantalla y mandarme a un contenido externo. Simplemente recibo la información de manera visual. Lo que ocurre es que hay un movimiento y eso puede contribuir a veces o a una distracción o a captar la atención. Tenemos que buscar el equilibrio perfecto para ello, ¿no? Y por último, las que yo considero que pueden ser más interesantes son las interactivas, que son aquellas que nos permiten interactuar con el contenido. Y un gran ejemplo de herramienta para infografía interactiva es Geniali, por ejemplo. Entonces, aquí les he puesto 3 ejemplos de ellas. Les invito a que investiguen con estas herramientas y ahora más adelante vamos a ver cómo se usan algunas de ellas. ¿Cuáles serían las herramientas más frecuentes para hacer infografías? Yo les voy a mostrar 4 de ellas. Esto no quiere decir que sean las únicas ni que sean las mejores. Simplemente personalmente, y esto sí que es verdad que es un contenido subjetivo, lo reconozco, creo que tienen muchísimo potencial, son sencillas de utilizar, incluso ya digo que se pueden utilizar con alumnado de primaria, son gratuitas o ofrecen opciones gratuitas de muchísima calidad y que nos permiten hacer un contenido para poder guardar en diferentes formatos, para poder transmitir por enlace. En primer lugar voy a hablar de la herramienta Geniali, me imagino que conocen ya esta herramienta, por cierto que es de los creadores de Geniali son de Córdoba, de mi ciudad, del sur de España. Es una herramienta muy potente, creo que ha desbancado en muchísimos casos a las presentaciones tradicionales de PowerPoint o de Google Slides, porque nos permite interactuar, ¿no?, con los contenidos. Entonces, como digo, permite crear contenido interactivo usando el navegador, se obtienen resultados muy atractivos gracias al contenido visual y a la interactividad. Y en algunas versiones de pago incluso permite descargarlo en formato PDF, permite descargarlo en formato SCORM para insertarlo en los entornos virtuales de aprendizaje, pero simplemente compartiendo un enlace ya tenemos acceso a la información necesaria. La siguiente herramienta de la que le quiero hablar es Canva. Canva es un software muy potente y consiste básicamente en arrastrar y soltar elementos en una plantilla. Si están familiarizados con Canva,
cuando ustedes tienen, digamos, la pantalla principal y luego tienen en el lado izquierdo una serie de elementos que van desde elementos gráficos, texto, imágenes, pueden subir imágenes desde su equipo informático, pueden hacer multitud de cosas, ofrece muchísimos tipos de tipografía, se pueden hacer, yo creo que tiene infinitas posibilidades y tiene una ventaja, no sé si la conocen, pero Canva ofrece una versión premium para educadores que es totalmente gratuita. Yo recuerdo que durante la etapa de la pandemia todo el mundo estaba como loco buscando recursos y Canva pues proporcionó, digamos, esa opción de que a los educadores se nos diera la oportunidad de utilizar las opciones premium sin tener que desembolsar dinero. Así que les animo a que lo soliciten porque es muy interesante, tiene muchísimos tipos de recursos, pueden crear vídeos, presentaciones tradicionales, infografías, publicaciones para Instagram, para Twitter, o sea, tiene miles de opciones. La siguiente plantilla, que es muy sencilla de usar, yo diría que es como la hermana menor de Canva, puede hacer muchísimas cosas como Canva, pero es verdad que no es tan conocida y a lo mejor tiene una serie de recursos un poco más limitados. No da la opción de Canva de utilizar recursos ilimitados. Es PictoChart, es también muy sencilla de usar, muy intuitiva y también consiste en ir arrastrando elementos a una plantilla. Incluso se puede hacer, bueno, Canva y PictoChart nos permiten trabajar con el teléfono móvil, con el celular, con tablet, permiten casi todas. Es verdad que Geniali, por ejemplo, no tiene esa opción o no es tan fácil trabajar con un dispositivo pequeño, pero Canva y PictoChart, como consisten básicamente en arrastrar y luego se puede ampliar el texto para ver lo que estamos escribiendo, disminuir, o sea, permite hacer multitud de contenido. Igual que Canva, como digo, se pueden crear presentaciones, se puede crear vídeos, muy sencilla de usar. Y por último, Infogram, que es otra herramienta, quizás menos conocida que las tres anteriores, pero permite trabajar en equipo. Es verdad que Canva también permite invitar a trabajar en equipo en sus presentaciones. Y Infogram a lo mejor es una herramienta que está más orientada al mundo de la empresa, pero que también se puede usar en el mundo de la educación. Entonces es verdad que he escogido estas cuatro porque me han parecido las que pueden ser las más conocidas, las más sencillas de usar y a la vez las que mejores resultados pueden proporcionarnos, digamos, más profesionales. Le invito a consultar esta webgrafía, que es de donde yo he extraído parte de la información que les estoy presentando. La infografía es una herramienta potente y poco utilizada en el aula. Las 10 características más importantes de una infografía, mejores ejemplos de infografías y la infografía como recurso didáctico. Aquí abajo les he dejado otros recursos de interés. Uno de ellos es 55 infografías con recursos TIC para docentes. Les voy a enseñar un momentito, que es no sé si conocen, Manu Velasco es un maestro de educación primaria de España. Estás continuamente compartiendo contenido en las redes, le invito a seguirlo en Instagram y en Twitter porque es un maestro muy generoso. Tiene también una página web que se llama ayudaparamaestros.com. Y aunque aquí diga para maestros, la hago extensible a profesorado universitario o de la secundaria, porque ya digo que tiene contenido de muchísima calidad, sobre todo en temas de herramientas. Y en este caso nos propone 55 infografías ya realizadas con recursos TIC para docentes. Es decir, en estas infografías vamos a encontrar recursos adicionales que nos ayudan a trabajar en el aula. No tienen por qué ser solo infografía, ¿vale? Las tienen aquí para consulta y si quieren echarle un vistazo, pues tienen el enlace que luego verán en la presentación. Este recurso, que es del Competencia Digital Cero,
Es nuestra página de recursos donde alojamos multitud de recursos de otras herramientas, no solamente infografías, tienen vídeos y tienen para consultar el kit de herramientas TIC que nos regaló Luis Dávila, que la verdad que también muy generoso porque es un trabajo enorme de recopilación de herramientas, que si quieren les muestro un poquito rápidamente. Se puede descargar en PDF y lo tienen accesible. Les recomiendo que lo guarden porque es un documento muy completo y tienen muchísimo material, no solamente sobre cómo elaborar infografías, sino sobre todo, todo tipo de herramientas, todo tipo de conocimiento dedicado a la educación, ¿vale? Así que ahí lo tienen, yo se los dejo para que le echen un vistazo. Y aquí, si quieren, tienen muchísimo más material de otras herramientas. Algunos son vídeos que están en la plataforma YouTube, de formaciones internas que hemos realizado entre nosotros, pero que están disponibles para el público en general. Y pretenden ser como pequeños tutoriales ya les digo, de otras herramientas que seguro que les enriquecen muchísimo y les ayudan a mejorar su práctica docente. Y por último, este enlace de cómo crear una infografía es un tutorial de la herramienta Pictochart, está en español, y además nos ayuda a crear otros proyectos visuales y todo en 5 minutos, muy rapidito. Así que aquí lo tienen también. Como ven, esto es un perfecto ejemplo de infografía, es decir, tenemos unos pasos que seguir, un texto básico y una imagen que ayuda a completar o a entender mejor el contenido que nos transmite la infografía. Fíjense que en 3 pasos nos ha resumido cómo crear una infografía, ¿vale? Así que ese material también lo tienen a su disposición en la presentación. Y por mi parte ya estaría la presentación. No sé si les quedan dudas, ahora pueden escribirla en el chat si tienen preguntas, pero les voy a pedir un pequeño ejercicio de metacognición y es, si son tan amables, de decirme qué les ha parecido y que describan en 2 palabras qué les ha parecido la sesión de hoy. Un momentito que les voy a dar el código de la sesión para que se conecten. Voy a ver si me deja utilizar el que ya tenía creado, porque a veces no sé qué ocurre, pero se pierde. Se lo voy a poner en el chat, ¿de acuerdo? Por si quieren contestar. Ahí lo tienen. Y si son tan amables de participar, se lo agradezco muchísimo para, bueno, pues para enriquecernos un poco, para ver si les ha sido de utilidad este contenido. Si quieren, pueden comentar en el chat si ya conocían el uso de las infografías. Y además les voy a dejar en el chat, en un Wakelet, les voy a dejar la presentación y la presentación también de Canva, ¿vale? Que sería el resumen de esta presentación en Geniali que tienen. Así que le voy a compartir por aquí y se lo voy a dejar en el chat. Y por mi parte ya estaría. Muy bien, hay unas solicitudes de que les pasen los links, profesora, en el chat. Les estamos pasando las solicitudes, los puede ver ahí en el chat del Zoom que tiene. Y si hay alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Vamos a esperar un momentito por si surge alguna duda con respecto al tema, la charla.
De acuerdo. En el Wakelet ya les digo que tienen la presentación de Geniali y dentro de la presentación de Geniali tienen los enlaces que yo he ido compartiendo, o sea que lo tienen todo accesible ahí, en ese enlace que he puesto. Y nada, pues estoy a su disposición por si hay alguien con dudas.